Esto es realmente es como la presentación del sílabus, ¿no? Entonces, el sílabus evidentemente tiene varias partes, la sumilla, los objetivos. Los podemos decir en un lenguaje más coloquial de lo que está en el documento oficial, ¿no? Entonces, el curso se dedica a ver la historia del arte cinematográfico, eso es muy interesante, del arte cinematográfico, ya desde cierto enfoque, que es un enfoque cultural de inserción en las grandes redes culturales y contextuales de nuestra realidad, siguiendo un enfoque, bueno, por un lado cronológico y por otro lado cultural y contextualizador. Y por otro lado, un enfoque que sabe vincular, ¿no?, las manifestaciones cinematográficas más allá de tiempo y espacio, es decir, podemos ver influencias, podemos ver réplicas, podemos ver cómo se suceden los géneros y las maneras de ver el arte cinematográfico, ¿no? Hay una división clara, ¿no?, en cine mudo y cine sonoro. Evidentemente el cine sonoro ocupa una gran parte de la historia del cine, ¿no? El cine tiene más de 100 años y esa división va a tener sus subdivisiones. Es bastante más fácil ver las subdivisiones en el caso del cine mudo porque no son muchos los países donde se desarrolla, ¿no? Y hay una gran interacción entre estas manifestaciones culturales del cine mudo, ¿no? Pero igual tenemos géneros, están apareciendo los géneros y también estamos viendo este enfrentamiento por la supremacía, por el poder entre la fotografía y el montaje, ¿no? Finalmente, la importancia mayor en el cine mudo recae en la fotografía porque la imagen tiene que ser capaz de expresar toda la historia, ¿no? Y tiene que decir lo que los personajes quisieran decir. Por más que se ponen textos escritos, no es como que todos los personajes puedan hacer uso del verbo para hacer sus diálogos, ¿no? Entonces, para conocer cómo es el personaje, su carácter, cómo se va a comportar, no tenemos palabras, sino tenemos imagen, ¿no? Entonces, la imagen es cada vez más compleja, tiene una calidad tremenda, ¿no?, de fotografía a nivel de planos, de profundidades, de luz, y es como un modelo, ¿no?, un modelo de tratamiento visual. Por lo cual, incluso en el cine sonoro, bueno, en los tiempos actuales que estamos retomando fórmulas antiguas, hay bastante gente que se apoya en el cine mudo, en su capacidad de fotografía, ¿no? El cine sonoro, que aparece en 27, 28, es ya un cine abusivamente sonoro en sus inicios, después de la prohibición de hablar. Hay películas en que hablan un montón, hay un montón de musicales, es un gran auge del musical porque hay música que se puede bailar, que se puede cantar, ¿no? Entonces el verbo aparece en todas las formas posibles y las películas se vuelven muy narrativas, ¿no? La fotografía pierde completamente la importancia, son películas bastante planas, ¿no? Y su encanto, digamos, tiene que ver con las performances sonoras, ¿no?, en gran parte, y con los aspectos narrativos propiamente dichos, ¿no? Esto sigue hasta los 50, ¿no? La narrativa termina siendo lo más importante. Y para eso es interesante que muchas películas de la primera época del cine sonoro
digamos hasta los 50, se basa en obras de teatro, ¿no? O en novelas. Entonces vienen con una narrativa ya bien formateada y los textos hablados, ¿no? Salen directamente de los textos literarios, ¿no? Lo que les da calidad, ¿no? Aunque a veces hay la impresión de que se está viendo teatro filmado, ¿no? Porque no hay gran movimiento. Hay películas enteras en que todo pasa en escenarios cerrados, con gente sentada en la mesa y hablando, ¿no? Las conversaciones ocupan un lugar sumamente importante, hay que estar muy atento a todo lo que se dice, ¿no? Y esto nos da como capacidad de compenetrarnos con la historia, con los personajes, ¿no? Y es también la época de los divos y de las divas, ¿no? Entonces se crean como personajes cinematográficos que recorren así en diagonal las películas, transportando su propia identidad. Esto no es casual, ¿no? Sino tiene que ver con una escuela teatral que erige, sobre todo en Estados Unidos, Actors Studio, ¿no? Que es una escuela teatral que va en contra de Stanislavski, otra escuela teatral. No sé si han hecho eso los cursos de teatro. Stanislavski es un especialista ruso que lo que propone es que el actor deje completamente de lado su identidad y se transforme en el personaje. En cambio, Actor Studios, que es una escuela que existe hasta ahora, propone algo diferente, ¿no? Es decir, nosotros, cada uno, cada ser humano, tiene dentro de él todos los personajes posibles, ¿no? Somos multipersonajes. Entonces es cuestión de buscar en nuestro interior aquellas características que corresponden al personaje y sacar el personaje de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho que ver con los actores que se interpretan de la misma manera en todas las películas, ¿no? No sé, tipo Marlon Brando, por ejemplo, Marilyn Monroe, que aunque no lo crean, sí estuvo en esta escuela. Uno piensa que era así como, no sé, una flor que trajo el viento, ¿no? Entonces, no, sí tenía su preparación. Y bueno, todos los actores que tú los reconoces, es fulanito, ¿no? Y no te importa el personaje porque es el actor con sus características iguales que recorren y que incluso a veces se caracterizan por el vestuario, ¿no? Entonces son ellos mismos, ¿no? Cumpliendo con varios papeles, ¿no? Bueno, después de los 50 es que comienza la gran revolución en el cine sonoro, ¿no? En que después de haber asentado la narrativa al estilo literario, con mucha influencia de la literatura, de repente se busca realmente la cinematografía, ¿no? Es decir, el cine como arte en sí, ¿no? Con su propio lenguaje, con su propia manera de representar realidades, ¿no? Y todo termina teniendo importancia, una importancia igual de la fotografía y del montaje, ¿no? Y de la narrativa, todo es importante. La imagen vuelve a ser sumamente importante, ¿no? Hay muchos encuadres de películas de los 60 que podrían ser parte de una exposición de fotografía. Los 60 normalmente en el arte es una revolución completa, ¿no? De buscar lenguajes propios, de cambiar lo establecido, de liberarse de las reglas, de las normas y crear con todos los recursos que ya están, crear algo nuevo, algo diferente, ¿no? Justamente uno de los pedacitos de enfoques que vamos a ver, que es de la Nouvelle Vague, es un ejemplo típico, ¿no? La Nouvelle Vague de Francia es una escuela de cine que ha influido en todo el mundo porque ha dado esta libertad total con respecto a todas las reglas. Imagínense que tengan un conjunto de 10 reglas de cómo hay que hacer el cine y que ellos rompieron cada una de estas reglas, ¿no? Entonces, es como crear un cine a partir de anular las coerciciones, ¿no? Las prohibiciones y un poco lo que ahora hace el videoarte, ¿no? Y hacer un cine
completamente personal. Es allá donde aparecen, es la era de los directores. Esa es la era de los grandes directores. Y aparece el cine de autor, ¿no? Que es imposible meterlo en un género. Y comienza la gran diversidad del cine, la gran diversidad de géneros y el ingreso paulatino de recursos que no son tradicionales, ¿no? Bueno, el gran salto va a ser el ingreso de lo digital, que es como la etapa siguiente, ¿no? Pero de los 60 a los 90 asistimos a un cine intelectual, ¿no? Es un cine que le da mucha importancia al concepto, a lo que quiere decir con la libertad expresiva que desearan hacer uso, ¿no? Un cine intelectual, me refiero que no siempre van a hablar de cosas intelectuales, pero que es un cine que le quiere dar un estatus particular al arte cinematográfico y que asume funciones sociales, históricas, ¿no? De todo tipo. Y a la vez, evidentemente, hay un cine comercial, ¿no? Pero no hay que despreciar el cine comercial porque, bueno, el cine comercial es una cuestión de gusto también del público. Es cumplir con las necesidades, las expectativas del público que quiere divertirse con comedias. También es la época en que va a comenzar la gran competencia con la televisión, ¿no? Porque la televisión a su vez tiene la gran libertad de pegarse a la realidad y hacer todas estas series y telenovelas, ¿no? Que están como aparentemente muy pegadas a la vida cotidiana, ¿no? Y es un estímulo para el cine de definirse con respecto a la televisión. Ahora ya no, ¿no? Porque en la hipermodernidad ya todos los lenguajes se van cruzando y la televisión puede emplear un lenguaje cinematográfico y el cine un lenguaje televisivo, ¿no? Todo es posible. Allá es como la gran hibridación, ¿no? De todos los recursos y objetivos, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos la última etapa, que es la entrada de los recursos digitales, que nos lleva a crear realidades irreales, ¿no? Que nos lleva a crear cosas, entrar en la mente de la gente, inspeccionar el futuro, ¿no? Hay una cantidad de películas futuristas, no todas muy alejadas, muchas de ellas bastante cercanas a nuestra época, como, esto puede pasar mañana, esto es para dar el gusto al público, que al público no le va a interesar lo que pasa en 200 años, pero sí le puede interesar lo que pasa mañana. De allá el auge de las películas de apocalipsis, ¿no? En que puede pasar de todo, viene el meteorito, viene la epidemia, viene la superguerra, ¿no? Entonces todo se va deteriorando, ¿no? Destruyendo, el mundo en destrucción, ¿no? Que es lo que la gente teme sobre todo, ¿no? Y estamos en la hipermodernidad, ¿no? La que comienza, digamos, en el tercer milenio, en que todo se junta, todo se mezcla y de allá cada uno dibuja su bebé, su película, ¿no? Teniendo en cuenta, evidentemente, el gusto personal, la subjetividad, bueno, la industria cinematográfica, el gusto del público, ¿no? Esto es para hacer como digamos, un recorrido en la historia del cine por grandes épocas. Lo que hace Cousins es diferente, ¿no? Lo va a dividir por épocas, pero va a buscar en las épocas estos parámetros culturales que se van internalizando y dejando sus huellas en las películas, ¿no? El curso entonces es enfocado como casi un laboratorio de investigación, ¿no? del cine, observando de dónde viene, el por qué es como es, a qué estética ha llegado, ¿no? Son conocimientos que nos pueden servir tanto para la historia del cine como para la teoría, la crítica y hasta la gestión cultural del cine, ¿no?
Observaremos etapas, géneros y alcances. Nos interesa siempre el contexto, el entorno cultural, las categorías y identidades cinematográficas, y la idea principal es comprender el fenómeno cinematográfico tal como ha venido desarrollándose y dependiendo del contexto y los vínculos que tiene con la vanguardia, con con este componente, ¿no? de investigación permanente, de cambio, ¿no? Por un lado, y por otro lado la cultura de masas, que tiene sus preferencias de consumo. Bueno, acá comenzamos ya la división por semanas. En la primera semana, que estamos ahora, en la introducción al curso, y nos interesa el enfoque teórico-crítico del arte cinematográfico, ¿no? Cronológico, psicológico, cultural, filosófico, subjetivo, sociológico. No he puesto semiótico para no ser abusiva, pero bueno, puede ser semiótico también, ¿no? Hay muchas semióticas del cine, ¿no? En las semióticas de género, el cine y la publicidad se han llevado gran parte de los esfuerzos de los semióticos aplicados, ¿no? Acá tienen Guía del cine para pervertidos, que es el enfoque psicoanalítico de Zizek, ¿no? Zizek es filósofo, pero es un filósofo abierto a todas las ciencias humanas, ¿no? Bueno, tiene varios libros sobre el cine. Acá tienen uno de ellos, que sí está en el Perú, se encuentra, ¿no? Yo lo he comprado acá en librería. Ensayos sobre el cine moderno y el ciberespacio, Lagrimae Rerum, ¿no? Y al lado, como digo, es lo que vamos a ver un pedazo, pero que tienen una hora y tanto, ¿no? Tienen mucho más que ver y bueno, si lo buscan todo, lo pueden encontrar todo en la web, ¿no? En la semana 2 comenzamos con la historia del cine y comenzamos con Mark Cousins, ¿no? Con la historia del cine, una odisea. Acá está un link que nos lleva a esto, pero ya con Jorge hemos preparado un link para cada capítulo. La semana 2 ya seguimos en la semana 2. En la semana 2 ya estamos comenzando con Cousins a hablar de los albores de la periodización que él ha hecho de 1985, que es considerado el nacimiento del cine, a 1918, los albores de un nuevo arte, ¿no? Bueno, allá están Lumière, Méliès, Smith, Porter, Griffin, Christensen, Sjöström, ¿no? Y yo escogí para acompañar eso la primera directora mujer, ¿no? Alice Guy Blaché, ¿no? La primera directora mujer con su cámara al lado, ¿no? Bueno, 1985 es considerado el inicio del cine porque son las proyecciones de Lumière, ¿no? Ahora, hay producciones anteriores, ¿no? Fragmentos, ¿no? Pruebas. Igual lo de Lumière no son exactamente al inicio películas, son como fragmentos cinematográficos, ¿no? De composición de realidades, ¿no? Pero la vamos a encontrar siempre como la cifra, bueno, el año fundador, ¿no? De la historia del cine. Si vemos los antecedentes, son máquinas que pretenden hacer que la imagen tenga movimiento, son de siglos atrás, ¿no? Y bueno, ya en el 19, con la aparición de la fotografía, ¿no? Se crea esta expectativa, ¿no? Ya tenemos la captación de la realidad de una manera oficial, ¿no? Que es la fotografía. Y entonces queda conseguir el segundo objetivo, que es el movimiento, ¿no? Y bueno, esto es el cine o la imagen cinematográfica, es imagen en movimiento, ¿no? O como algunos críticos la llaman, la imagen movimiento. Esta es la semana 2, estamos en pleno cine mudo, seguimos, son 12
semanas, la segunda y la tercera dedicada al cine mudo, después llegamos al 28, que es la primera película sonora. Me olvidé decir que, bueno, cuáles son para mí las películas más interesantes donde yo pienso escoger, pues Christensen con Haxan, que es una película sobre brujas, o Sjöström con La carreta fantasma, que bueno, consigue efectos especiales de mostrar fantasmas, la muerte, es una película sobre la muerte. Y bueno, la segunda semana del cine mudo, ¿no? Que es ya como un despliegue de géneros, ¿no? Hay un cine experimental, hay un cine de aventuras, hay un cine documental, y más que todo hay mucho drama, ¿no? Un cine muy llevado a las pasiones internas del ser humano. Es allá donde podemos considerar a los expresionistas, bueno, el inicio del expresionismo. Y bueno, escogí como imagen La Pasión de Juana d'Arco, una de las películas fotográficamente más minimalistas y excepcionales, una película de Dreyer, donde también hay mucha narrativa, mucha actuación de personajes, ¿no? Porque son personajes prácticamente encerrados en una cárcel, donde tienen encerrada a Juana d'Arco, y bueno, donde está el tribunal, entonces es sumamente interesante, ¿no? La semana 4 entramos del 18, ves, retrocede hasta el 32. ¿Por qué? Porque es otro enfoque. Se trata del enfoque de los que hacen cosas diferentes y es la influencia de artes visuales, ¿no? Bueno, allá está el cine ruso, que es un cine de gran envergadura, ¿no? Con mucho expresionismo de por medio. Están las películas surrealistas, impresionistas, expresionistas, el cine experimental. Aparece la animación. Acá hay un ejemplo de cine japonés. Estamos hablando ya de películas mudas, pero ya del inicio de las películas sonoras. Es una época muy importante para la relación que el cine tiene con artes visuales y con la cultura visual. En la semana 5, los años 30, hablando de los géneros, es una época de géneros, terror, gángster, western, suspenso, bastante media, humanismo y realismo francés, el cine polaco, americano. Lo bueno que tiene esta serie es que no se centra como las películas con enfoque cronológico solo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Sino que cubren todo el mundo. Y igual le da más importancia a Europa y Estados Unidos, ¿no? Porque el hombre es inglés. Pero ya estamos viendo países que normalmente no son mencionados, como del este de Europa, después de Asia, ¿no? De los países árabes, de África un poquito, de América Latina, bastante poco, más que todo Brasil, Argentina y México. Uh-huh. Pero aparecen de todo modo integrados en la gran movida del cine. La semana 6, del 39 al 52, ¿no? Ya termina la guerra, tiene mucho que ver con la influencia de la guerra, tanto pre como durante y post, ¿no? La guerra, bueno, termina en 45, ¿no? Entonces son películas que están explorando la crisis de todo, no solo financiera y de pobreza, sino también de valores y de expectativas, ¿no? de la gente, ¿no? Que ya no ve cuál es el sentido del mundo, el sentido de la existencia, ¿no? Allá prevalecen, por ejemplo, el neorrealismo italiano o el cine negro en Estados Unidos, y también ingresa con sus componentes el cine latinoamericano. En la semana 7, del 57, 3 a 57,
es un enfoque del sentido dramático y de la presencia del sexo, de la pasión, de la rabia, ¿no? Es como un enfoque de pasiones en el cine que normalmente no es considerado, el africano, el hindú, el chino, japonés, brasileño, mexicano, ¿no? Y también, evidentemente, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿no? Es como el cine de las pasiones. Y la semana 8 ya tenemos nuestro examen parcial, un video experimental en blanco y negro con las características del cine mudo y banda sonora individual o en grupo. La semana 9 estamos ya 57-64, el nuevo cine europeo es esta época de gracia, ¿no? Que comienza en Francia, se extiende en Italia, ¿no? De un cine de grandes directores, acá tienen Fellini, la Dolce Vita, ¿no? Y que revoluciona completamente el lenguaje cinematográfico y la manera de hacer cine, dejando salir a superficie algo más que la vida cotidiana, algo que está dentro de nosotros y que no llega normalmente a expresarse, ¿no? Como nuestras pasiones, que de repente en este cine llegan a ser visibles, a expresarse. Entonces sí lo sientes como cine que tiene que ver con tu propio contexto, pero a la vez con personajes que hacen cosas que uno no haría, ¿no? Se comporta diferente dejando salir libres sus pasiones, ¿no? En la semana 10, del 63 al 69, se trabaja la nueva ola, que es esta revolución que comienza a partir de Francia, que de hecho la Nouvelle Vague significa la nueva ola, pero que llega a toda Europa, la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, y por otro lado, otros valores del cine en India, Brasil, Cuba, Irán, Inglaterra, Estados Unidos, el cine tremendista, el cine de ciencia ficción, la aventura japonesa, ¿no? Bueno, llegamos al 67-79, el nuevo cine americano, que se dedica a lo social, ¿no? Es como un procesamiento de lo que ocurre, es un cine social, político, en gran parte. La semana 12, 67-79, ven que las épocas se repiten. ¿Por qué? Porque son dos miradas diferentes a la misma época, ¿no? Por un lado, tenemos esta visión sociopolítica del cine y por otro lado hay un cine radical, innovador, que reivindica la cultura popular, ¿no? Acá es una de las imágenes del cine africano, una de las primeras películas africanas, Soleil, ¿no? Sol, ¿no? El cine africano ya nace en esta época y ha tenido un desarrollo bastante constante. Los 80 y los 90, cine de protesta, y lo último antes de lo digital, ¿no? Entonces es una excursión por África, China, ¿no? Canadá, Irán, Hong Kong, Japón, replanteamiento del cine, Dinamarca, Francia. Hay muchas películas feministas, por ejemplo, ese es un ejemplo de una película feminista, ¿no? Los 80 y los 90. Acá estamos juntando, ¿no? Los 90, la llegada de la era digital y el futuro del cine, ¿no? Y otra vez, bueno, la importancia que tienen ahora Irán, Hong Kong, Japón. Riget de Lars von Trier, por ejemplo, una gran película de terror, de terror. Y bueno, esto es la temática y no he puesto el examen final. El examen final es un video ensayo sobre un fenómeno cinematográfico o un director o un género o una cultura, ¿no? Entonces se toma, digamos, fenómeno sería la palabra clave, ¿no? Porque un fenómeno cinematográfico puede ser un director, puede ser unos años en una cultura, puede ser un género, puede ser un tema, ¿no? Los temas serían interesantes, ¿no? Esto los vamos a ver a medida que pasa el semestre.
Y bien, volviendo a nuestro tema de hoy, de la introducción, bueno, hay un enfoque cronológico que lo hemos visto porque de alguna manera fue un enfoque cronológico lo que hace eh, Mark Cousins, eh, pero dentro los contenidos han visto que son como de índole cultural, no es solo enumerar los directores que hacen películas en esta época, ¿no? Acá tienen 3 links, ¿no?, interesantes sobre el enfoque cronológico. Yo diría que siempre el enfoque cronológico es bueno, es como un diccionario de cine y es básico, es como el ABC, ¿no? No vamos a mantenernos en él, pero no significa que no tenemos que consultarlo, pues, para cada época, ¿no? Después tenemos un enfoque psicoanalítico, porque es un filósofo psicoanalista, Slavoj Žižek, es la guía del cine para pervertidos, que es lo primero que vamos a ver, y vamos a conversar 5 minutos a ver qué les pareció. Después hay un enfoque subjetivo poético de Jean-Luc Godard, que tiene historias del cine. En verdad, la S de historias está entre paréntesis, se puede leer de 2 maneras, historia del cine e historias del cine. Acá hay 2 artículos sobre este material. Bueno, es un gran video, una película que la ha hecho él solo, ¿no?, en computadora, que dura como 5 horas o 6 horas y que se basa en sus asociaciones personales de películas, ¿no? Es súper poético y subjetivo, ¿no? No lo vamos a ver, pero allá están los links para leer de qué se trata, ¿no? Vamos a ver del enfoque de género, ¿no? Bueno, hablando de cómo dar la espalda al género, porque el enfoque de género en realidad en este caso debería decir del no género, ya es un fenómeno cinematográfico, la Nouvelle Vague, eh, y tenemos un fragmento que sigue este enfoque, ¿no?, que explica un fenómeno del cine, que es interesante porque es lo que ustedes van a hacer en su propio video ensayo. Y finalmente el que va a ser nuestro libro de cabecera, ¿no?, con el enfoque cultural de redes e intertextualidades, la historia del cine, una odisea por Mark Cousins. Vamos a ver un pedazo, no todo, del episodio 3, sobre los años 20, la década dorada, ¿no? Se supone que los años 20, algunos lo llaman los años locos, ¿no? Es un poco raro porque los 20 es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero se trata más que todo del final de la Primera Guerra, que la gente pues ya está pues mostrando las huellas de la Primera Guerra y bueno, y es una vida muy intensa entre la Primera Guerra y la crisis económica mundial que se viene un poquito más tarde, ¿no? Y bueno, esta es la tarea, un debate en la próxima sesión virtual sobre el enfoque preferido y sustentado de abordar la historia del cine, ¿no? Entonces la próxima vez habrá un conversatorio entre nosotros hablando y para eso evidentemente tienen que eh, ver los links que están puestos allá, leerlos, visionarlos, ¿no? Ir un poco más profundo en el desarrollo, ¿no?, de estos enfoques. Ya, entonces, esto fue la explicación.